Granada es uno de esos pequeños países del Caribe que, a pesar de su tamaño reducido, guarda en su interior una historia fascinante, un crisol de culturas, una gran cantidad de curiosidades, y una riqueza natural y humana que sorprende a cualquiera que se adentra en sus secretos. Situada en el extremo sur del Mar Caribe, justo donde éste se encuentra con el Océano Atlántico, Granada es conocida mundialmente como la Isla de las Especias, un apodo que se ha ganado por su enorme producción de nuez moscada, canela, clavo de olor, jengibre y cacao, productos que han marcado su identidad cultural, su historia económica y hasta sus relaciones internacionales. A primera vista, Granada puede parecer una pequeña isla tropical más, de apenas 344 kilómetros cuadrados, pero cuando uno empieza a escarbar en su pasado y en su presente, descubre que guarda episodios de colonización, esclavitud, independencia, conflictos geopolíticos de la Guerra Fría, una cultura vibrante, y una vida cotidiana profundamente caribeña que combina tradiciones africanas, europeas e indígenas. El nombre de Granada, como en muchos otros lugares colonizados, proviene de España. Fue Cristóbal Colón quien avistó la isla en su tercer viaje en 1498, y, aunque no se estableció inmediatamente una colonia española, los mapas de la época ya registraban este lugar con un nombre hispano, en referencia a la ciudad andaluza de Granada en la península ibérica. Sin embargo, la historia de la isla como colonia no la protagonizaron los españoles, sino primero los franceses y luego los británicos, que se disputaron el control de la isla en el siglo XVII y XVIII. Antes de todo ello, Granada estaba habitada por los pueblos originarios de la región, primero los arawak y más tarde los caribes, quienes resistieron ferozmente las incursiones europeas hasta que finalmente fueron derrotados o expulsados. La colonización trajo consigo plantaciones de caña de azúcar, café y cacao, sustentadas en el trabajo forzado de esclavos africanos, como ocurrió en la mayoría de las islas del Caribe. El legado de esa historia aún se percibe en la composición étnica de la población actual, mayoritariamente descendiente de africanos, y también en las costumbres, en la música, en la religión y en la gastronomía. Granada, como muchas otras islas del Caribe, es un lugar donde la resistencia cultural se convirtió en un mecanismo de supervivencia, donde el sincretismo religioso y la mezcla de ritmos africanos con melodías europeas dieron lugar a expresiones únicas que hoy son parte esencial de su identidad. A pesar de su tamaño reducido, la isla tiene un paisaje diverso, playas de arena blanca que parecen postales, selvas tropicales, montañas cubiertas de vegetación densa, cascadas impresionantes, ríos que recorren valles fértiles y hasta un lago volcánico, el Grande Tang, que es uno de los puntos más visitados por turistas y locales. El apodo de Isla de las Especias no es un simple lema turístico, sino una realidad tangible. Granada es uno de los mayores productores mundiales de nuez moscada, una especia que llegó a la isla en el siglo XIX. El árbol de nuez moscada, originario de Indonesia, fue introducido por los británicos y encontró en la tierra volcánica y el clima tropical de Granada un hábitat perfecto. La nuez moscada se convirtió en un producto tan importante que hoy incluso aparece en la bandera nacional, una pequeña nuez abierta de color amarillo, rojo y verde, justo en el lado izquierdo. Este símbolo refleja cómo la agricultura ha sido la columna vertebral del país, incluso en tiempos modernos, aunque el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos en las últimas décadas. El turismo en Granada ha crecido de manera exponencial, impulsado por su belleza natural y por una particularidad que pocas islas caribeñas pueden presumir: un museo submarino. Sí, bajo las aguas cristalinas de su costa oeste, se encuentra el Molinere Underwater Sculpture Park, un parque de esculturas submarinas creado por el artista británico Jason de Caires Taylor. Este espacio combina arte contemporáneo, ecología marina y turismo de aventura, ya que las esculturas instaladas en el fondo del mar no solo atraen a buceadores y snorkelers,
sino que también funcionan como arrecifes artificiales que promueven el crecimiento de corales y la vida marina. Es uno de los principales atractivos turísticos y una muestra de cómo el país ha sabido innovar en su oferta. Sin embargo, Granada no solo es playas, buceo y especias. También ha sido escenario de acontecimientos políticos que captaron la atención del mundo entero. Uno de los más recordados fue la invasión estadounidense en 1983. En aquel momento, Granada estaba gobernada por un movimiento de izquierda liderado por Maurice Bishop, quien había llegado al poder tras un golpe de Estado en 1979. Bishop impulsó un gobierno revolucionario, inspirado en ideas socialistas, y mantuvo estrechos vínculos con Cuba y con la Unión Soviética, lo que en plena Guerra Fría despertó las alarmas de Estados Unidos. En 1983, un golpe interno dentro del propio movimiento terminó con la ejecución de Bishop, y el caos político que siguió fue la excusa para que Estados Unidos organizara la llamada Operación Furia Urgente, una invasión militar que derrocó al régimen de manera fulminante. Fue un episodio polémico, considerado ilegal por la Organización de las Naciones Unidas, pero que marcó profundamente la historia reciente del país. Hoy, Granada es una democracia parlamentaria dentro del marco de la Commonwealth, con un sistema político similar al británico y con el inglés como idioma oficial, aunque en la vida cotidiana la mayoría de los granadinos hablan un criollo inglés cargado de expresiones propias, giros africanos y préstamos franceses. La población ronda apenas las 125.000 personas, lo que la convierte en uno de los países más pequeños del continente americano tanto en extensión como en número de habitantes. Pese a ello, cuenta con una identidad nacional fuerte y una diáspora significativa, ya que muchos granadinos han emigrado a Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, pero mantienen lazos con la isla, enviando remesas y regresando en ocasiones especiales. La cultura granadina es rica y diversa. El carnaval, celebrado cada año en agosto, es la mayor fiesta popular del país. Durante varios días, las calles de la capital, Sant Jordi se llenan de música soca y calipso, desfiles de comparsas coloridas, carrozas, máscaras y una energía vibrante que refleja la herencia africana y la creatividad de su pueblo. También destacan otras celebraciones como la independencia, conmemorada el 7 de febrero, fecha en que Granada se independizó oficialmente de Reino Unido en 1974. Es uno de los países más jóvenes de América en términos de independencia, y desde entonces ha construido su propio camino, con dificultades económicas pero también con un fuerte orgullo nacional. En la gastronomía, el plato nacional de Granada se llama oil down, una especie de guiso espeso preparado con pan de fruta, breadfruit, leche de coco, cúrcuma, carnes variadas como pollo, cerdo o pescado salado, y verduras. El resultado es un plato colorido, nutritivo y lleno de sabor, que se cocina lentamente hasta que todos los ingredientes se fusionan en una mezcla única. Además, como no podía ser de otra manera, muchas recetas granadinas llevan nuez moscada y especias locales, lo que les da un sabor distintivo. También son populares el roti, influencia de la migración india, y el callaloo, un plato de hojas verdes cocidas que se consume en gran parte del Caribe. Granada también cuenta con una riqueza cultural en el ámbito musical. La soca, el calipso y el reggae son los géneros predominantes, pero en los últimos años también ha surgido una versión local del danceal y otros géneros urbanos. La música es esencial en la vida cotidiana, en las fiestas comunitarias, en las celebraciones religiosas y en las competencias de carnaval. El calipso, en particular, ha sido históricamente un medio de crítica social y política, donde los cantantes improvisan letras cargadas de humor y sátira sobre los acontecimientos actuales. Otro aspecto curioso de Granada es su relación con el deporte, en especial con el atletismo. A pesar de su pequeño tamaño, el país ha producido atletas de talla mundial, como Kirani James, campeón olímpico y mundial en los 400 metros planos, considerado uno de los mejores velocistas del Caribe.
Su triunfo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue motivo de orgullo nacional y un ejemplo de cómo un país pequeño puede dejar huella en la élite del deporte internacional. El clima de Granada es típicamente tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año, oscilando entre 24 y 30 grados. La temporada de lluvias va de junio a diciembre, y también coincide con la temporada de huracanes del Atlántico. En 2004, el huracán Iván golpeó la isla con una fuerza devastadora, destruyendo gran parte de las viviendas y de la infraestructura, y afectando profundamente la economía. Sin embargo, el pueblo granadino demostró resiliencia, reconstruyendo su país poco a poco y reponiéndose del desastre. En el ámbito religioso, la mayoría de los granadinos son cristianos, especialmente católicos y protestantes, pero también hay presencia de otras denominaciones como adventistas y testigos de Jehová. El legado africano se mantiene vivo en prácticas sincréticas y en creencias populares que conviven con el cristianismo, especialmente en el ámbito rural. El sistema educativo y de salud ha mejorado con los años, aunque enfrenta limitaciones propias de un país pequeño con recursos reducidos. Aún así, la tasa de alfabetización es alta y muchos jóvenes buscan oportunidades de estudios superiores en el extranjero. En cuanto a la salud, Granada ha recibido apoyo de países como Cuba, que ha enviado médicos y becas para estudiantes granadinos de medicina.